La idea es que tengamos una presentación de 5 minutos de cada uno de nuestros panelistas y luego formularé algunas preguntas, algunas generales, algunas dirigidas, y creo que si nos da algún tiempo sería muy pertinente y ayudaría mucho a enriquecer la discusión si alguno de ustedes también quiere formular alguna pregunta. Por el momento quiero darle la palabra a Luis Fernando Mejía del Departamento Nacional de Planeación y comenzaremos con él, sus 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer estar acá en esta interesantísima conferencia. Doctor Alfonso Gómez, muchas gracias por moderar el panel. Un saludo muy cordial a todos los compañeros panelistas. Simplemente yo quisiera, desde el punto de vista de la perspectiva de lo que es Planeación Nacional, contarles en estos 5 minutos que tengo muy preciosos, cuál es tal vez la iniciativa que consideramos más importante para el despliegue de infraestructura que quedó como un artículo de ley en el Plan Nacional de Desarrollo, y quisiera abordar ese artículo en un poco de detalle. Para eso, digamos, primero quisiera dar un contexto, y es la importancia, digamos, de las TIC como un derecho esencial, como un derecho, digamos, de rango constitucional, en la medida en que las TIC sirven como plataforma para acceder a otros tipos de servicios como los servicios de salud, de educación, de cultura, y eso le da, digamos, una categoría que lo eleva en el rango, digamos, de constitución colombiana a un derecho esencial. Y eso nos permite de alguna forma trabajar en lo que es el artículo de ley de despliegue de infraestructura que ya les voy a comentar. Primero, para el tema del diagnóstico, este es un mapa que creo que muestra básicamente lo que existe en términos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Hoy en día el 70% de las capitales de nuestro país presentan dificultades para el despliegue. Estos son los informes que nos dan los operadores en términos de si tienen barreras al despliegue de la infraestructura. Y lo que se calcula es que actualmente se requieren 7.000 sitios o torres adicionales para poder, digamos, lo que podría ser una cobertura óptima, con inversiones de alrededor de 1 billón de pesos. Entonces, el diagnóstico es: tenemos una limitación, un déficit importante en términos de infraestructura, tenemos barreras al acceso, y adicionalmente tenemos una oportunidad de generar inversiones importantes que no solamente estimulan la actividad económica, sino que nos ayudan también a aumentar la calidad en términos de telecomunicaciones. Y simplemente para dar un contexto, cuando uno compara, por ejemplo, las antenas que hay en términos de telecomunicaciones por millón de habitantes, pues estamos lejos de lo que pueden estar otras ciudades, obviamente con una densidad muchísimo más alta, pero esto por eso lo hacemos antenas por cada millón de habitantes. Por ejemplo, en Tokio estamos por encima de las 10.000 antenas, en Londres 3.800, Nueva York más de 3.000, en Bogotá estamos con 844 antenas, es decir, pareciera que hay una brecha importante en términos de la densidad de las antenas de telecomunicaciones. Y tenemos una serie de restricciones de los POTS. ¿Qué son los POTS para las personas que no son familiares con la normatividad colombiana? Los POTS son los planes de ordenamiento territorial, que lo que hacen son la planificación del suelo no solamente urbano, sino a nivel rural, que habilita usos del suelo. Entonces los POTS tienen algún tipo de restricción, una parte importante de los POTS, en términos, por ejemplo, de lo que son las distancias de las antenas. Hay limitaciones en algunos POTS de nuestras ciudades sobre cuáles son las distancias máximas en las que puede haber antenas concurrentes en un municipio de nuestro país. Hay problemas en términos de áreas restringidas. Los alcaldes deciden en su POT simplemente no permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Digamos, hay una serie de problemas muy importantes, y esto está atado a esta planeación urbana que son los planes de ordenamiento territorial, y eso por supuesto está limitando este despliegue de infraestructura. Entonces, no quiero entrar mucho en detalle acá, pero digamos, la importancia de las telecomunicaciones es clave, es fundamental. De nuevo, es un rango constitucional, es un derecho esencial que permite acceder a una serie de servicios esenciales de salud y educación. Adicionalmente, por supuesto, tiene un componente de productividad muy importante. Aquí hay un dato muy interesante, y es que si el sector de Internet móvil fuera un sector digamos, medido en las cuentas nacionales como una actividad económica, se calcula que tendría un peso en el PIB mundial superior al que tiene la agricultura y las minas. ¿Por qué? Por la serie de encadenamientos que genera el sector de telecomunicaciones móviles en los diferentes países del mundo. Entonces creo que la importancia, digamos, de este sector, y ustedes la conocen más que nadie, es esencial.
Entonces, ¿qué se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo para poder, digamos, solucionar este problema y por supuesto de la mano también de las autoridades? Tenemos el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó recientemente. El Plan Nacional de Desarrollo, para que no los conocen, es la hoja de ruta de navegación de las políticas públicas en los próximos 4 años en el país. Entonces plantea una serie de filosofía de cuáles son las políticas públicas esenciales y adicionalmente plasma una normatividad de rango de ley necesaria para poder cumplir con ese tipo de políticas. Entonces, desde el punto de vista de TIC, hicimos un esfuerzo muy importante en infraestructura, pero en la última milla, en lo que es el despliegue ya en las ciudades, todavía tenemos retos importantes. ¿Cómo solucionamos esto? Entonces, primero, el artículo lo que plantea es la necesidad de que las autoridades locales deben identificar cuáles son los obstáculos que están limitando el despliegue de antenas y adicionalmente adoptar acciones para remover esos obstáculos. Esto lo deben hacer a través de un informe que lo debe dirigir aquí a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y la Comisión tiene un tiempo prudencial para poder evaluar y aconsejar a las entidades territoriales cómo solucionar este tipo de obstáculos. Y adicionalmente, de manera muy importante para solventar las restricciones que tenemos en algunos posts de nuestro país, exime digamos, de ese tipo de requisitos, casi de la autorización de las entidades locales, a una serie de antenas como las micro, nano y picoceldas que permiten de alguna forma avanzar en lo que es el despliegue de infraestructura. Entonces consideramos, y esto lo discutimos de manera muy importante durante la elaboración del plan, y no era digamos, generar una intromisión en lo que es la autonomía de los entes territoriales. Es reconocer que las telecomunicaciones juegan un papel muy importante, son un derecho esencial, y que para hacer eso tenemos que generar un despliegue importante de infraestructura, y este artículo lo que hace es ordenar una serie de procedimientos para identificar las barreras y poder solucionar este tipo, digamos, de problemas. Entonces yo creo que esta es básicamente la introducción, doctor Gómez, y le doy el tiempo a los panelistas para poder discutir preguntas o inquietudes o que usted pueda tener. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Alfonso, por la moderación del panel. Como decía Luis Fernando, la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, tiene un rol bastante importante dentro de estas nuevas acciones que se están adelantando con lograr que se pueda permitir el despliegue de infraestructura de una manera mucho más rápida y eficiente. Voy a tratar de ser muy corto en la presentación y después profundizamos en los temas. Aquí digamos que quiero mostrar el marco legal, que es más o menos la explicación que estaba anunciando Luis Fernando. Viene de una interpretación de la Constitución, el artículo 365, la cual le da a los ciudadanos y el deber al Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, y los artículos 1 y 287, donde las autoridades territoriales, se afirma en la Constitución, gozan de autonomía dentro de los límites de la Constitución y la ley, que es un aspecto importante. Esa autonomía está limitada dentro de lo que establece la Constitución y la ley, y es necesario interpretarla de acuerdo con esos principios. Ya digamos que en marco de normatividad general tenemos la ley 1341, que es la ley de TIC, las leyes del Plan Nacional de Desarrollo, que han fijado distintas obligaciones a través del tiempo, arrancando en 2011 y la última ley que se expidió en junio de este año. Y el tercero que ven ahí ustedes es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, donde es claro en el artículo 29 que existen diferentes obligaciones en la estructura organizacional de las entidades territoriales del Estado, definiendo unas obligaciones para la nación, unas obligaciones para los departamentos y unas obligaciones para los municipios. Y en el caso de los municipios tienen que estar alineados de alguna manera con ese lineamiento general que da la nación para el despliegue de infraestructura. Entonces, esa autonomía, obviamente lo que estamos viendo es que es una autonomía en la que pueden tomar las decisiones, pero tiene que estar enmarcada dentro de los principios de la misma Constitución: el acceso de las personas a las comunicaciones y el acceso a los servicios públicos. Complementando toda esta normatividad general, ya hay una normatividad particular, el decreto 1078 de 2015, que es el decreto compilatorio del sector TIC, en donde se establecen los requisitos que se deben exigir por parte de las municipalidades para la autorización del despliegue de infraestructura. Ya vamos a ver un poco en la siguiente diapositiva cuáles son esos requisitos. Una circular de la CRC, donde se establece el Código de Buenas Prácticas, una herramienta prevista dentro del artículo 195 de la Ley del Plan de Desarrollo,
con base en el cual se analizan y se definen cuáles son esos criterios a través de los cuales se evalúa por parte de la CRC si un POT contiene o no barreras al despliegue de infraestructura. Hay una resolución de MINTIC del año 2005 que complementa estas decisiones y el decreto 1629 de 2010 que reglamenta las licencias urbanísticas. En esta diapositiva lo que quise mostrar es cuáles son esos requisitos que debe solicitar un municipio para el despliegue de infraestructura. Y dice claramente que son los requisitos cuando se requiere obra civil. El tercer componente es una licencia urbanística. Esa licencia urbanística únicamente se debería solicitar en los casos en los que la instalación de la infraestructura de comunicaciones, la torre y sus antenas, requieran una modificación de la obra civil, obviamente para garantizar que la estructura no vaya colapsada y no vaya a haber ningún problema. Y los demás son requisitos que se establecen en ese decreto 1078-2015 y están relacionados exclusivamente con el control que hace el Estado y deben hacer las entidades territoriales para proteger que no haya contaminación visual y que no haya una afectación a la salud. Y quise traer un caso específico. Luis Fernando nos hablaba de que hay muchos municipios, el 70% de municipios que tienen barreras al despliegue de infraestructura. Quise traer un caso específico que es Cartagena, la ciudad en la que estamos. Ustedes se imaginarán que el centro histórico es o puede ser relativamente complejo instalar una torre o una antena inclusive por, digamos, de diversas razones. El marco normativo que existe en Cartagena para esa autorización está fundamentado en un decreto distrital 977-2001 que adopta el POT que está vigente y un decreto distrital 424 que es el que está al final de 2003 en el cual se reglamenta la localización de antenas de telecomunicaciones. Ese decreto 424 en el caso de Cartagena establece distintas consideraciones que podrían ser consideradas barreras para el despliegue de la infraestructura. La primera de ellas es, y creo que la más importante, porque lo hemos visto en muchos municipios alrededor del país, muchas ciudades, es que no se permite la instalación en zonas residenciales netas. Si uno se pone a ver, hemos hecho el ejercicio con muchas ciudades en el país, de la proporción del área total de un municipio, cuáles son las zonas residenciales, puede llegar al 60-70% del área del municipio, son zonas residenciales de la cabecera municipal. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es ¿cómo hacemos para garantizar la calidad de servicio y garantizar que todos como usuarios tengamos una señal en cualquier parte de una ciudad si en el 70% de la ciudad no se pueden desplegar ninguna antena? Así como esta restricción en zonas residenciales, pues en el caso de Cartagena específicamente el Cerro La Popa no se permite ninguna instalación adicional. En las zonas donde se permite instalar solo se puede instalar en predios de carácter privado, no se puede hacer en espacio público. En caso de instalar en azoteas, entonces ya hay unas restricciones de mínimo 2 metros de los bordes de la azotea, lo cual genera pues ya si la antena no puede estar en el borde de la azotea sino que tiene que estar 2 metros atrás, pues ya es una barrera para que la señal que está transmitiendo esa antena se pueda llegarle mucho más fácilmente a las personas que están en la calle. En la zona histórica, como decía, pues hay unas restricciones bastante estrictas y pues hay unos documentos adicionales a los que establece el decreto de 1078 que se solicitan, pues obviamente cada municipio dentro de esa autonomía solicita requisitos adicionales, pero la pregunta que uno se puede llegar a hacer es con qué profundidad se analizan esos requisitos que se piden y si realmente están siendo utilizados para tomar una decisión enfocada en prevenir la contaminación visual o proteger la salud de los habitantes. Y quería cerrar con las funciones que tiene la CRC en materia de despliegue de infraestructura. Esta es una de las funciones otorgadas por la Ley 1341 de 2009, la cual establece que la CRC es segunda instancia. A la CRC le llegan los recursos de apelación de las solicitudes de autorización de instalación de infraestructura que hayan sido negadas por los municipios, y la CRC, con base en el pronunciamiento inicial que hagan los municipios, puede tomar la decisión de revocar esa decisión o de confirmarla. Y en lo relacionado con el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, ya para cerrar, pues establece ahí que debe haber una comunicación entre las municipalidades y la CRC para establecer y definir cuáles son esas barreras al despliegue de infraestructura.
Lo primero que pues, tenemos que recibir es una comunicación que puede ser, no necesariamente es del municipio, sino que puede ser de un tercero, persona natural o jurídica, que le informe a la comisión sobre la existencia de una barrera al despliegue, y con base en esa solicitud hacer un análisis de toda la documentación que reglamenta el despliegue en ese municipio en particular y expedir con base en ello un concepto que, de acuerdo con lo que establece la ley del plan, pues el municipio tiene que acoger y tiene que manifestar dentro de unos periodos establecidos cuáles son las decisiones y acciones que va a tomar para corregir esas barreras que existen al despliegue. Buenas tardes. Gracias a Sintel por invitar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a Andicom, en su 30 aniversario. Los voy a sacar de Colombia por un rato y nos vamos a ir a una ciudad nada caliente, nada fría, Ginebra, donde hay mucho frío por muchos meses del año, pero es nuestra sede principal. A ver, la pregunta que se hacía esta sesión es con el despliegue de infraestructura, ¿qué deben de hacer, qué deben saber las nuevas administraciones? Asumiendo que no conocen a UIT, creo que es una asunción válida, ya que ni siquiera gente de Naciones Unidas a veces nos conoce. La UIT es una agencia especializada de Naciones Unidas en telecomunicaciones y en TICs. Contamos con 193 estados miembros, con más de 700 empresas del sector privado y con 98 entidades del sector academia. La explicación puede ser mucho más amplia y la dejamos en 3 frases. El trabajo del día a día de la UIT se lleva a cabo en comisiones de estudio que están conformadas por expertos de distintos tipos que vienen de nuestra membresía, y el principal resultado de estas comisiones de estudio son directrices o normas técnicas para abordar alguna de las cuestiones que se plantean. En el sector radio hay 5 comisiones, en normalización 11 y en desarrollo 2. En normalización hay 6 grupos temáticos. Uno de ellos es el grupo temático sobre ciudades inteligentes sostenibles. A la pregunta ¿qué deberían de saber las nuevas administraciones para el despliegue de infraestructura?, mi propuesta de respuesta es saber sobre ciudades inteligentes sostenibles, o sea, hacer un plan y una ejecución que corresponda a este concepto. De acuerdo a este grupo, una ciudad inteligente sostenible es una ciudad innovadora que utiliza las tecnologías de información y la comunicación y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de operación urbana y de los servicios y la competitividad, asegurando que cumple con las necesidades de las generaciones presentes y futuras en relación con aspectos económicos, sociales y ambientales. Es una definición de 2014. Esquemáticamente esto es una ciudad inteligente sostenible en donde el soft, infraestructura, recursos humanos y administrativos en la parte baja de la gráfica son utilizados y utilizando también los recursos naturales de una manera responsable, se interconectan con hardware de TIC y hardware de no TIC para proveer servicios de salud, transporte, educación, energía, etcétera. Esta es una gráfica que gusta más a los ingenieros, sospecho que no todos logran leerla en la sala, pero tiene las capas de comunicación desde el punto de vista físico. Y esta es una que tiene también el esquema de comunicaciones desde el punto de vista del flujo de información. En el caso de ciudades inteligentes sostenibles, una de sus características es el uso y reuso de datos y de información. Para aplicaciones como por ejemplo salud, la privacidad de datos se vuelve importante. Este es un tema que está actualmente en discusión
para asegurar el reuso de los datos, pero también asegurar la privacidad de los mismos. Y aquí entramos ya a desarrollar un poco la parte del modelo que presentaba de ciudad inteligente sostenible. Esto es referido a un centro de datos que está en un container que me va a servir de ejemplo para unas características. Este centro de datos en container tiene unos controladores que miden temperatura y miden humedad tanto al exterior como al interior del container. Jala aire del exterior o recircula el aire caliente producido por los mismos equipos al container otra vez, y con esto logra eficiencias de energía importantes. Lo que no se lee en la gráfica es la consideración de nuevas variables que llevaron a este diseño, no solo su recolección, sino también su correcto análisis. Y eso lleva a la parte de ciudad inteligente, porque tienen que estar los datos en alguna parte, en un centro de datos, en la nube, como generalmente le llamamos, pero se tiene que respetar el medio ambiente. Regresando a la capa de comunicaciones, generalmente hablamos de troncales de acceso y de red. En la parte de troncales, la tecnología de WMW y Ethernet nos hacen de la fibra óptica la mejor tecnología para el despliegue de troncales. Si estamos pensando en obras grises, deberíamos de pensar de llevar también ahí mismo fibra óptica. Veo que Colombia ha avanzado mucho en ese respecto y falta poco, pero por lo que falta, pues también tener esto en cuenta, ya que permite el uso de distintos protocolos y servicios. Para el acceso, que es donde hay quizás más dificultades, puede ser fibra, puede ser cobre y puede ser inalámbrico. Aquí es para la parte fija, hay distintos sabores de fibra y distintos sabores de cobre. Y en la parte inalámbrica, pues hay Wi-Fi, hay 3G, hay 4G por el momento. En unos años tendremos también 5G. Pero nótese que a la par de estos móviles tenemos también tecnología fija que complementa la infraestructura. Siempre van de la mano. Regresando a nuestro esquema de comunicaciones, llamo su atención a la última capa de abajo, que es la de sensores, que es la que aplica para ciudades inteligentes, la que está a la base. Abajo encuentran los servicios, otra vez salud, transporte, seguridad. A eso añádanle probablemente más abajo las personas, el recurso humano, pero tienen sensores y terminales en la parte de en medio, acceso inalámbrico al medio y al final siempre fibra óptica. Entonces siempre va de la mano lo móvil con lo fijo y se complementan para construir las soluciones adecuadas. Hay tres clases de aplicaciones de sensores: medioambientales, de seguimiento y de seguridad, con distintos requisitos cada uno. Comunes a todos ellos es que necesitan tener una larga vida de batería, un costo pequeño y se me olvidó el tercero. El tercero es que tienen que ser confiables. El protocolo que da estas tres características para los sensores es un relativamente nuevo protocolo que se llama Zigbee, que da estas tres características. Un monitor es un sensor aporta una pequeña cantidad de conocimiento, pero la cuestión es tener miles y miles de sensores interconectados, lo cual da una gran cantidad de conocimiento. Entonces esa interconexión la provee Zigbee. Okay. Un ejemplo de monitoreo de agua usando Zigbee: el RFID, que es una tecnología para seguimiento. Un sensor es un pequeño consumo de energía eléctrica, miles de sensores es un consumo de energía considerable. Para paliar este efecto se pueden ocupar módulos TIC inalámbricos de recolección de energía
que utilizan la energía del medio ambiente y la transforman en energía eléctrica. Así se pueden tener pequeños recolectores para pequeños sensores y no afectar la matriz de energía. Lo que sigue después de la ciudad inteligente sostenible es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es objetos físicos, sensores, actuarios y controladores, más el Internet actual es el Internet de las cosas. O sea, hay un intercambio de información completo entre todo el mundo que nos rodea y nosotros, básicamente. Este es el ciclo de decisión que propone el grupo, que se basa en establecer la visión, establecer objetivos, lograr cohesión política, que sería muy importante con la parte de gobierno local, construir, medir los resultados, finalmente tener rendición de cuentas y responsabilidades. Todos estos son los documentos del grupo temático. Esta presentación se basa solamente en el tercer documento de los que están ahí en pantalla y solo me resta quedar a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a Sintel, gracias a Alfonso Telefónica por la invitación a este panel. Un poco lo que voy a hablar hoy es la visión que tenemos de ENCAP de cómo desarrollar ciudades de una forma sostenible, de una forma que garantice el futuro, y me voy a basar básicamente en el programa que desarrollamos nosotros, pero también en una serie de inversiones que hemos hecho en despliegue de antenas, sobre todo en la parte noreste de Brasil, zonas donde básicamente hay una baja cobertura de banda ancha y donde básicamente todo lo que podamos hacer para promover el despliegue de infraestructura móvil ha sido o siempre será bien importante. Y adicionalmente un estudio que justamente estamos empezando con Análisis Mason, vamos a hacer un estudio sobre cuáles son las barreras no solamente normativas, sino todo lo que pueda estar afectando el despliegue de infraestructura a nivel suburbano en Colombia, Perú y México. Y bueno, hemos estado hablando con varios actores aquí en Colombia y próximamente tal vez estaremos haciendo un foro grande con alcaldes y con las autoridades que tienen que ver con la expansión un poco del ecosistema móvil a nivel suburbano. Básicamente cuando uno empieza a entender, digamos, desde el punto de vista de un alcalde la problemática urbana y se sienta uno en el despacho, pues se encuentra que América Latina son básicamente, las ciudades en América Latina son altamente urbanas. América Latina tiene un nivel de urbanización de casi un 80%. Y adicionalmente el 25% de la población en esas ciudades vive o en asentamientos de pobreza o es pobre. Y adicionalmente las ciudades, aparte de tener, digamos, estos conflictos de pobreza, son ciudades que tienen unos niveles de competitividad bastante bajos. De 100 ciudades, por ejemplo, que se estudian, solamente 13 en América Latina tienen unos niveles de competitividad satisfactorios, y adicionalmente están en los percentiles más bajos. Hay una alta vulnerabilidad, por ejemplo, al cambio climático, los temas digamos, el crecimiento poblacional en ciudades intermedias está afectando un poco la expansión y la prestación de los servicios. Es decir, aquí un poco la pregunta es, bueno, y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, ¿cómo puede de alguna u otra forma soportar una mejor calidad de vida en la población? Y por eso nosotros básicamente lo que vemos es, hemos diseñado un programa que se llama Ciudades con Futuro, donde básicamente pensamos trabajar con las alcaldías y con el nivel subnacional alrededor de una serie de componentes, porque finalmente todo lo que uno puede hacer por mejorar la gestión pública, es decir, cómo puedo yo ofrecer una mejor oferta, un mejor portafolio de servicios digitales al ciudadano, que por un lado mejoren la calidad de vida, pero que por otro lado hagan más eficiente la administración pública, es un tema bien importante y donde las TIC juegan un rol importante. Los temas, por ejemplo, de seguridad ciudadana, uno puede coger todos los planes de desarrollo locales y encuentra que el tema de seguridad ciudadana siempre va a ser un problema fundamental. El tema, por ejemplo, de despliegue de infraestructura de transporte, que es un tema crítico en las ciudades, los temas de transformación productiva. Estamos hablando de ciudades que podrían convertirse como en clústeres de exportación de servicios, pero ahí, digamos, hay un tema importante. Si uno no mejora la oferta, digamos, y la posibilidad de traer empresas de clase mundial a las ciudades, o simplemente desarrollar una masa, digamos, exportadora y de competitividad importante. El desarrollo urbano inclusivo, los temas, por ejemplo, de medio ambiente, el tema de
energía, el tema de TIC, son temas, digamos, donde nosotros desde una visión integral estamos trabajando con las alcaldías y básicamente queremos obviamente convertirnos en socios de esto. Y una visión de nosotros, cuando yo hablo de visión integral, digamos, es esto: piensen ustedes en un alcalde que llega y desea construir un sistema de transporte masivo o un metro, y básicamente, si uno deja de lado, digamos, cómo poder incorporar las tecnologías de información y comunicaciones en ese tipo de proyectos de infraestructura, pues está perdiendo, digamos, un valor importante. ¿Por qué? Porque aparte, digamos, de tener una infraestructura de transporte, yo puedo tener, digamos, elementos que me garanticen una conectividad ubicua de cada una de las redes y de cada uno, digamos, de los ciudadanos y empresas que están, digamos, habitando en la ciudad. Hay un tema, digamos, esa conectividad simplemente pasa, por ejemplo, por expandir infraestructuras o anillos metropolitanos de fibra óptica. Por ejemplo, ya Miguel mencionaba un poco los temas de capa de infraestructura en fibra óptica, y eso habilita, por ejemplo, en cada una de las estaciones del metro o en cada una de las estaciones de los buses una serie de servicios que puede ser desde conectividad wifi, pero que si uno empieza, por ejemplo, a expandir en zonas o en barrios marginales de la periferia de la ciudad, puede llegar a ofrecer servicios interesantes, por ejemplo, de educación, puede empezar, digamos, a hablar de cómo mejorar la seguridad en estas zonas marginales a través, por ejemplo, de monitoreo, sensoramiento remoto, en fin. Pero adicionalmente empieza uno a hablar, por ejemplo, de todo lo que es la infraestructura inalámbrica de conectividad y antenas, y ahí empieza, digamos, uno a ver una serie de cuellos de botella muy importantes para expandir ese tipo de infraestructura en las ciudades. Ya no voy a repetir lo que ya mencionó Juan Manuel, lo que mencionó Luis Fernando, pero por ejemplo, para irnos al caso peruano, todos los estudios en Perú muestran, por ejemplo, que la densidad de antenas está muy por debajo, digamos, de los estándares internacionales, y eso claramente está afectando la calidad de los servicios móviles. Por eso, digamos, nosotros creemos que en la medida en que uno logra desplegar una mejor infraestructura de comunicaciones, no solamente móviles, pero también, digamos, anillos fijos, de infraestructura fija, que soporte, digamos, un mejor backhaul de este tipo de servicios, podrá hablar ahí sí en estas ciudades de lo que es la gestión inteligente del tráfico, por ejemplo, cómo mejorar los sistemas de transporte masivo. Más adelante les muestro algunas cifras, pero también, por ejemplo, podemos hablar de una mejor eficiencia energética a través, por ejemplo, de lo que son los smart grids o la gestión inteligente, por ejemplo, de lo que es la energía, y adicionalmente, por ejemplo, hacer un monitoreo más inteligente a través, por ejemplo, de sensoramiento remoto. Ya Miguel también mencionó mucho ese tema, no voy a detallar ahí, pero digamos, el tema, por ejemplo, de recolección y manejo de desperdicios en las ciudades adquiere, digamos, una relevancia bien importante. Digamos, temas de información turística, conectividad en espacios públicos, en fin. Digamos, ahí hay un tema bien importante para trabajar, y quiero concentrarme en este porque en Colombia uno de los grandes problemas que tiene la ciudad es el tema de movilidad urbana. Todo el tema del crecimiento del parque automotor desordenado, el crecimiento, por ejemplo, de las motos, que de acuerdo a los indicadores que manejamos nosotros en 25 ciudades de América Latina duplican básicamente el parque automotor, la baja calidad del servicio público. Digamos, la gente prefiere el servicio privado, pero digamos, aparte de las preferencias que eso implica, es porque el servicio público, digamos, en las ciudades de América Latina no es muy eficiente. Los tiempos de recorrido, digamos, medidos en nuestro observatorio de movilidad urbana implican básicamente unos niveles de desplazamiento mucho mayores en comparación con el vehículo privado. El tema de mortalidad, los indicadores muestran básicamente que 50% de las muertes tienen que ver, digamos, con unas fallas de seguridad vial, porque no hay buena señalización en las vías, y eso, digamos, ha afectado probablemente, o podría ser, digamos, minimizado ese riesgo con una mejor infraestructura de comunicaciones en las ciudades. Para esto, básicamente, un tema interesante es ir pensando en la expansión, por ejemplo, de la movilidad urbana hacia sistemas inteligentes de transporte. Y digamos, en las ciudades más avanzadas, lo que uno ve, por ejemplo, aparte, obviamente todas estas ciudades parten por el desarrollo de una infraestructura básica, una infraestructura de soporte, obviamente compartida, si se quiere, con infraestructuras pasivas, pero que empieza avanzando básicamente, por ejemplo, hacia información de las rutas de origen-destino, información de pasajes, información de congestión vial, y termina básicamente hablando uno entonces soportado en ese tipo de comunicaciones inalámbricas y en comunicaciones fijas, en lo que son, por ejemplo, la integración de tarifas y sistemas, digamos, mucho más avanzados para identificar, por ejemplo, las matrices de origen-destino de tráfico en una ciudad, y los que manejan esos temas saben muy bien que de ahí depende, por ejemplo, los temas de semaforización, y en fin, y eso implica, digamos, un mejor desarrollo de las ciudades.
muchas aplicaciones que se han venido trabajando aquí, por ejemplo el tema en Valencia, por ejemplo, sensoramiento en 3.600 sensores. Ahora, el tema de sensoramiento es un tema irrelevante y de pronto, para hablarlo ahora con Miguel, yo no sé si uno pueda llegar a la ciudad de sensores. Yo creo que eso puede tener un impacto ambiental, más aún cuando el sensor, cada uno tenemos un sensor en nuestro bolsillo, tenemos un sensor a través de un teléfono móvil, y esos son los sensores, digamos, más eficientes para poder hacer análisis, por ejemplo, inteligente de cómo se está comportando la ciudad en términos, no sé, en varios elementos. Y básicamente, por ejemplo, mencionarles algunos trabajos que estamos haciendo en Lima, por ejemplo, con el Metro de Lima. Estamos creando un poco esta visión con ellos a través no solamente de promover la expansión del metro, pero sino alrededor del metro crear un sistema de comunicaciones importante que habilite, por ejemplo, la prestación de servicios en la ciudad. Y otro tema interesante, por ejemplo, es el tema de lo que estamos haciendo en Lima con los Juegos Panamericanos del año entrante, donde estamos aplicando justamente esta visión. Hemos destinado cerca de 10.000 millones de dólares a proyectos urbanos, donde lo que pensamos es generar un mayor valor con esta visión integrada de las TIC en las ciudades, y donde nosotros podemos apoyar un poco a las alcaldías y a las ciudades en el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial con esta visión con futuro. ¿Cómo lo hacemos? A través de cooperaciones técnicas. Estamos abiertos a ofrecer, obviamente sujeto a unos procedimientos, estudios que puedan mejorar los planes de ordenamiento territorial bajo esta visión de ciudades con futuro, promoviendo asociaciones público-privadas y obviamente a través de financiamiento a nivel a municipios, ¿no? Estamos trabajando en este momento en 5 pilotos en América Latina, en Fortaleza, Panamá, Lima, Quito y Guayaquil, pero estamos también haciendo desarrollos en lo que se conocen como las nuevas ciudades o ciudades que están emergiendo en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que hemos estado perfectamente ilustrados sobre dos frentes. El primero, la problemática local que estamos enfrentando nosotros, de alguna manera las modificaciones legales y reglamentarias que yo creo que nos van a ayudar, y el entorno internacional. Me quisiera concentrar primero por el entorno local, y le haría esta pregunta a Luis Fernando. El reto que enfrentamos en el mercado, en el escenario de despliegue de infraestructura, es de alguna manera la cantidad de entidades que participan y de alguna manera también la cantidad de reglamentación. Sin duda hemos avanzado. Esto ya es una problemática que tiene la atención del gobierno, del ejecutivo a nivel nacional. Francamente creemos que hay un aliado y así lo sentimos, pero cuando vamos a ejecutar esta política hay una cantidad de entidades. ¿Qué piensan ustedes o qué piensas tú en particular sobre la institucionalmente, cómo enfrentamos esto? ¿Es posible, es necesario que haya una sola entidad que revise todo? ¿Es posible tener una entidad que tenga más dientes en la ejecución de estas políticas? Bueno, muchas gracias. Ahora, yo creo que hay una serie de iniciativas interesantes que permiten de alguna forma mejorar la coordinación entre entidades del gobierno. Te comento una, por ejemplo, tenemos una iniciativa que se llama los PINES, los Proyectos de Interés Nacional Estratégico en el país. ¿Qué hace esta estrategia de coordinación? Básicamente es un nivel de coordinación de alto gobierno, nivel de vicepresidente, ministros, que están haciendo seguimiento permanente a el desarrollo y la solución de los cuellos de botella de los grandes proyectos de infraestructura y de inversión, no solamente del sector de telecomunicaciones, de minas, de energía. Yo creo que esa puede ser una instancia de coordinación muy importante. Pero el otro tema es el tema de la reglamentación. Yo creo que este ha sido un llamado muy importante del sector privado a limitar, digamos, el número de reglamentaciones, decretos, resoluciones y demás, porque, digamos, eso va en contra de la competitividad y digamos, de la transparencia en la regla de juego. Y en eso quisiera comentar muy rápidamente una iniciativa muy importante en el contexto de lo que es el proceso de acceso de Colombia a la OCDE, a la organización digamos, a esta organización de clubes de países de buenas prácticas. Ahí estamos implementando una cosa que se llama el análisis de impacto normativo.
¿Y qué es eso muy rápidamente? Pero aprovecho para mencionar que la CRC está involucrada en el piloto. Es básicamente reconocer que cuando hay un problema, una inquietud por parte del gobierno nacional, no necesariamente debe haber una regulación, puede haber autorregulación, puede haber corregulación, pero hay que ser muy claros en analizar el costo-beneficio de todas las regulaciones que emite el gobierno nacional, incluyendo desde decretos hasta reglamentos técnicos. Y estamos trabajando en un piloto con la CRC para precisamente adoptar una práctica de lo que debe ser la emisión de reglamentos, decretos y demás, de tal forma que haya una transparencia, una agenda de regulación y que haya un plan y un propósito claro, transparente a todas las regulaciones, y eso creemos que va a limitar. Una cifra para cerrar, Alfonso. Hoy tenemos 4 decretos o reglamentos técnicos diarios a nivel del gobierno nacional, de los cuales 2 de cada 4 están modificando algo que había hecho un reglamento anterior. Entonces, indudablemente tenemos un problema de inflación normativa y creemos que este análisis de impacto normativo nos va a ayudar a solucionar ese problema. Excelente. Yo creo que sin duda el tema de despliegue de infraestructura, si pudiera tener la atención que tiene estos escenarios de despliegue de infraestructura y cuellos de botella para la infraestructura, sería maravilloso. Yo creo que eso sin duda es una buena idea que deberíamos retomar como sector. Juan Manuel, en el mismo sentido, y quisiera puntualizar la pregunta al impacto y al equilibrio entre lo nacional y lo regional y lo local. La CRC es una entidad, por supuesto, con una visión nacional. ¿Cómo logramos que se aterrice ese tema más localmente? Evidentemente, tú lo explicaste en tu presentación, hay una fórmula en la que se plantea, digamos, el conflicto, la diferencia, pero ¿habría alguna posibilidad que la CRC tuviera, de alguna manera, un impacto mucho más local, bien sea preventivo, no solamente al momento de decidir sobre una posible barrera? Definitivamente sí, es decir, las actividades de la CRC no están limitadas a lo que digamos que nos ordena la ley que tenemos que cumplir, sino que podemos tener muchas otras acciones que complementan eso. Y cuando hablo de acciones es aspectos como divulgación, socializar con los diferentes entes territoriales, quienes toman las decisiones, los personeros municipales que hacen seguimiento a las decisiones de los municipios, los secretarios de planeación, que son los que finalmente dan las autorizaciones, porque finalmente lo que hemos encontrado nosotros a través del tiempo, y hace muchos años que se está discutiendo esta problemática, digamos, las acciones que hemos venido mencionando son acciones que se han venido complementando en el tiempo, porque nos damos cuenta que hay mucha desinformación y hay muchos mitos que se generan y que las personas, la población, la gente que está en la calle no entiende de una manera completa. Por ejemplo, el tema de que las antenas generan efectos en la salud y que generan cáncer, y existen muchísimos estudios a nivel mundial y en ninguno de ellos se ha demostrado que existe un efecto real, una relación directa entre ese tipo de enfermedades y la existencia de antenas. Y lo que tratamos siempre a través de todas estas acciones es de llegarle a la población y explicarle por qué es preferible tener una antena cerca, que tenga una buena señal de celular, que tenga una buena calidad de servicio, que no genera ningún impacto negativo en su salud, y que por el contrario, al estar una estación lejos porque hay una restricción de distancia o porque hay una restricción de despliegue de torres o porque hay una restricción de construcción en azoteas de edificios, eso lo que genera es que las antenas que se desplieguen para generar la misma cobertura tengan que tener potencias más altas, y pues termina siendo finalmente una antena que no tiene la misma capacidad de suplir la necesidad de tráfico que tiene un usuario como todos nosotros, que utilizamos el celular para muchas cosas, aparte de hablar, para navegar y muchas otras cosas. Entonces, digamos que sí son acciones adicionales que tenemos que adoptar, y se han venido trabajando a nivel gobierno. Creo que tenemos que, esa es la tarea, y esperamos poder trabajar ahorita que estamos en periodo electoral con las nuevas personas encargadas de esas decisiones a nivel territorial, que podamos arrancar desde el inicio de su gobierno a socializar y a lograr que esa información le llegue a todos ellos. Muchas gracias, Juan Manuel. Miguel, la experiencia internacional, esta problemática evidentemente no es exclusiva de Colombia, esta es una problemática mundial. ¿Hay algún caso en la experiencia internacional que tú pudieras compartir con nosotros que consideres que realmente ha sabido afrontar este tema y además
creo que tampoco será extraño para ti desde la perspectiva incluso de Centroamérica, esa división entre lo nacional, el ejecutivo nacional y el ejecutivo local. ¿Cómo ves tú eso a nivel internacional? Y la pregunta concreta es, ¿tienes algún caso internacional que consideras que deberíamos mirar, que lo resolvió de una mejor manera? Yo creo que hay un par de herramientas que se han utilizado. El caso argentino en radiaciones no ionizantes es uno que hay que voltear a ver. Para las preocupaciones de salud es el más antiguo y se ha ido perfeccionando con el tiempo. Involucra a gobierno, involucra a universidad e involucra a los operadores. Entonces es un arreglo interesante en donde en algunas municipalidades lo que se hace es mostrar a través de un sitio web. Hay un par de normas de UIT, una tiene un número 70 al final, la otra no me acuerdo qué número es, pero en donde establece equipos de medición de radiación y lo muestra en un sitio web, y eso baja las aprensiones de la población. Es decir, esto es una manera técnica, una herramienta técnica para manejar una problemática social. Y la otra experiencia que me pareció muy buena es esta parte de la socialización, llevarla directamente a los gobiernos locales, aprovechando por ejemplo la convocatoria de la CRC, que la CRC traiga expertos en el tema, pero que convoque a las autoridades municipales al evento, no a la gente que normalmente viene a estos eventos, para hablarles a este público que necesitamos hablarles y necesitamos entendernos. La idea en un minuto es involucrar a una universidad para que haga las mediciones, para que sea neutro, no es ni gobierno ni operadores, tratando de describir lo que ha hecho Argentina y otros países. Tener un código de buenas prácticas al cual se suscriben también tanto operadores por un lado como municipalidades por el otro. Arrancar con un piloto que pueda ser financiado de alguna manera, pero dejar un mecanismo abierto para que se incorporen más puntos de medición. Entonces, ese es todo el esquema que lo cierra. Excelente, muchas gracias. Yo, oyéndote, creo que varios de esos elementos los hemos incorporado en nuestro análisis y en nuestro desarrollo reglamentario y legal. Creo que evidentemente en socialización tenemos todavía una tarea por concluir, porque evidentemente tenemos municipios todavía lejanos a la realidad del equilibrio entre la infraestructura y temas medioambientales, temas de salud o preocupaciones de salud. Mauricio, tú hablabas de alguna manera, también te referiste a ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes requieren infraestructura. Entre más inteligentes estas ciudades, más infraestructura requieren, y evidentemente requieren infraestructura con algún nivel de densidad. Lo que está viendo la CAF en estos proyectos que está desarrollando, está encontrando, digamos, que los municipios, al ver un proyecto concreto con servicios para el ciudadano, tienen una mejor aproximación al desarrollo de la infraestructura. ¿Será que de alguna manera tenemos que trabajar más en ese tipo de servicios con enfoque ciudadano, más allá de los servicios, digamos, generales de telecomunicaciones? ¿Crees que ahí ha faltado algo? Y también quería preguntarte por los estudios que está desarrollando la CAF sobre barreras. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, mira, nosotros lo que hemos visto, de acuerdo con las prácticas que hemos apoyado en la región, es básicamente, digamos, partir por un proceso de planeación. Es decir, cualquier proyecto de infraestructura que vaya a afectar o que sea una intervención importante en la ciudad requiere desde la planificación, por ejemplo, de uso del suelo, hasta lo que tiene que ver con la planificación de los servicios, no solamente públicos, sino cómo mejorar la oferta
de servicios al ciudadano. En ese sentido, digamos, la respuesta no lo hemos visto en ninguna ciudad, y por eso, digamos, un poco la aproximación de nosotros es el acercamiento que estamos haciendo con diferentes autoridades municipales, vendiéndoles un poco esta visión. Es decir, si vamos a construir un sistema de transporte masivo, si vamos a hacer una regeneración del casco urbano de una ciudad, si se está hablando, por ejemplo, de la construcción de vivienda de interés social en ciertas zonas de la ciudad, pues básicamente que ahí vengan de alguna u otra forma como un portafolio ya de uso del espacio público, de uso del suelo en términos de la infraestructura, no solamente de transporte, sino toda la infraestructura que va, digamos, asociada a ese tema, a ese proyecto. Ahí hay un tema importante para trabajar en lo que son con los sistemas de planeamiento de las ciudades. Ahora, el tema de barreras, como te decía, nosotros hemos encontrado en algunos proyectos de infraestructura que hemos venido financiando que el tema de expansión de antenas es un tema bien complejo, sobre todo, por ejemplo, en el caso peruano. Perú está hablando, por ejemplo, de unas inversiones de cerca de 1.500 millones de dólares para darle capilaridad a una red dorsal, y cuando uno se empieza a acercar a estos proyectos se encuentra básicamente que en las provincias de Perú, digamos, va a ser demasiado complejo desplegar infraestructura de banda ancha inalámbrica, precisamente por todas las restricciones que hay. Perú ha tenido un caso bien interesante. Ellos tienen una ley de antenas que, digamos, no ha sido completamente reglamentada, pero la ley de antenas de alguna u otra forma juega un poco con el tema de competencias entre lo nacional y lo subnacional, y por ejemplo da unos plazos y unos límites para que las autoridades locales respondan, digamos, ante las solicitudes de los operadores, y si no hay, digamos, una respuesta en ese tipo de plazos, digamos, el gobierno nacional tiene, digamos, algún tipo de competencia y de gestión, y el operador, digamos, puede empezar a desplegar su infraestructura de comunicaciones móviles. Brasil también ha venido trabajando también en temas de ley de antenas. Ahora el caso mexicano también es un tema que nos interesa, porque México está trabajando, por ejemplo, en esta red compartida de la banda de 700, y ahí, digamos, también va a haber un despliegue de infraestructura a nivel subnacional bien importante, que de alguna u otra forma, por eso nosotros consideramos importante este año empezar un estudio, yo diría de los más grandes que se van a hacer en la región, sobre la problemática a nivel subnacional en materia de despliegue de antenas. Tenemos un proyecto que justamente estamos arrancando. Aquí hemos hablado mucho, por ejemplo, con Asomóvil, hemos hablado también en diferentes países, en Perú, por ejemplo, con el FITEL, en México con la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, en términos de cómo podemos, porque obviamente eso pasa por divulgación, y yo creo que la divulgación es vender ese tema no simplemente como un elemento de, como tú lo dices, de comunicaciones, sino que hay básicamente la oportunidad, por un lado, de ofrecer una mejor calidad de servicios al ciudadano, facilitarle la vida, eso es importante, a las empresas, digamos, mejorarle la competitividad, pero también las administraciones públicas van a tener unos mejores sistemas de información interoperables, por ejemplo, que alimenten una mejor toma de decisiones, ¿no? Creo que ese es el tema más importante ahora. Yo les pediría muy brevemente a todos si pueden dar unas frases finales de cierre. Yo comenzaría diciéndoles que es evidente que el despliegue de infraestructura TIC es tan importante como cualquier otra infraestructura en este país, como la portuaria, aeroportuaria, como las carreteras, como las vías, que definitivamente los mecanismos de eliminar cuellos de botella en esas otras formas de infraestructura deberíamos empezar a aplicarlos acá. Yo creo que lograríamos dar más visibilidad a esta problemática que enfrentamos y que de alguna manera nos permitiría tener, digamos, unos tiempos más adecuados para que realmente logremos avanzar más rápido y sobre todo cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano, que yo creo que va a ser muy importante. No lo tocamos hoy, pero creo que hay una brecha. Miguel, ¿por qué no te das unas palabras de cierre de lo que estás viendo en este panel? Gracias, Alfonso. Yo creo que el kit del asunto, como lo decía Mauricio, es en vender las cuestiones de TICS y tecnología ya no como TICS y tecnología. O sea, ya no deberíamos de vender los juguetitos o ni siquiera solo la conectividad, sino que venderlo como una plataforma, como una solución para una gran cantidad de cosas. O sea, mismo en el campo, puede ser en agricultura, puede ser en formación a distancia. Hay 50.000 cosas que se pueden hacer, y lo que el sector tiene que hacer, lo que tenemos que hacer, los que estamos acá,
es convencer a todos los que no están acá para que se ocupen las TICs y la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que ese es en donde radica la forma de convencer, en realidad. Muchas gracias, Miguel. Juan Manuel. Bueno, yo creo que todos nosotros como usuarios tenemos derecho a acceder a la comunicación, a acceder a una buena comunicación con calidad. Tenemos que generar esa equidad entre las personas que tienen mucho ingreso y las que no tienen tantos ingresos, que tengan a través del móvil, que casi toda la población colombiana tiene acceso a un móvil, que puedan acceder a esos servicios con una buena calidad, como estaba diciendo. Pensando en ese tema de equidad, pues tenemos que garantizar no solo el gobierno central, sino las diferentes administraciones municipales y locales, que la población de sus municipios tenga esa posibilidad, y que además sus municipios no pierdan en términos de competitividad por no adoptar la tecnología de la manera adecuada. Y para eso, pues como lo veo yo, desde el punto de vista de la CRC, y creo que puedo hablar por las demás entidades de gobierno que estamos trabajando en este tema, nosotros constituimos ese apoyo técnico que necesitan los municipios para tomar esas decisiones. Sabemos que es difícil que ellos tengan a un ingeniero, a un secretario TIC que les dé una recomendación adecuada. Para eso estamos nosotros, lo que tienen que hacer es preguntarnos y les podemos dar la asesoría que necesiten. Excelente. Yo creo que ahí sería muy importante generar esa convocatoria de la que hablábamos, porque evidentemente los grandes municipios tienen acceso a ustedes, los pequeños municipios probablemente están más lejanos para entender que hay un órgano como la CRC que los pueda apoyar. Fernando. Y ahí precisamente mi comentario, Alfonso, y es que DNP precisamente puede jugar un rol fundamental ahí, porque nosotros sí tenemos presencia en todo el territorio. Nosotros tenemos un proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales muy enfocado en aquellos municipios en donde hay problemas desde el punto de vista de despliegue de infraestructura, despliegue de servicios básicos, acueducto, alcantarillado. Creemos que podemos, como miembros de la CRC, precisamente servir de puente entre la comisión y aquellos municipios en donde hay retos muy importantes, porque estos son tres pilares que son gobierno nacional, sector privado de operadores y gobiernos locales, y creemos que ahí tenemos un rol de coordinación muy importante. Creo que ese es el mensaje que quería dar. Excelente, Luis Fernando, muchas gracias. Mauricio. Bueno, yo me autoinvito a ese foro que van a hacer. Creo que nosotros podemos compartir bastante y tenemos, como les digo, bastante información a través de los estudios. Yo simplemente lo que ofrecería es asistencia técnica a las ciudades. Nosotros creo que podemos mejorar un poco, ayudar a mejorar a través de ese tipo de cooperaciones la planeación y el planeamiento urbano de las administraciones municipales, no solamente de las pequeñas, sino también de las grandes, ¿no? Creo que donde hay unos problemas importantes de despliegue de antenas también es en las grandes urbes, y ahí podemos también trabajar de la mano con las alcaldías y con las secretarías de planeación de los municipios en términos de aterrizar esto, digamos, y de cómo mejorar la planeación urbana y poder facilitar el despliegue de infraestructura. Bueno, excelente, Mauricio, muchas gracias. Pues a todos los panelistas, muchísimas gracias, a Sintel por organizar este evento, a todos los que nos acompañan, muchas gracias. Creo que estamos apretados en la agenda, desafortunadamente hubiéramos querido tener algo de tiempo para compartir con el auditorio, pero creo que la agenda está bien apretada. Entonces a todos muchas gracias, muy amables.